¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador perdió la vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, entre otros, las medidas inspectivas, es decir, vamos a verificar las medidas que puede adoptar el inspector en el marco de sus actuaciones inspectivas, ¿no? En el marco del desarrollo de las mismas actuaciones inspectivas en sí mismas. A ver, un segundo, porque siempre ustedes saben que me gusta ir a veces eventualmente a las pizarras para poder conversar con ustedes eh, algunos temas para que se puedan hacer un poco, incluso visualmente, más comprensible, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior vimos las actuaciones en el marco del procedimiento, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cómo actúa el inspector? ¿Cómo se genera una orden de inspección? ¿Cómo actúa el inspector en ese sentido? ¿Cómo absuelve de repente algunas, o cómo absuelve de repente alguna información que eventualmente tiene necesariamente que adoptar? Entonces, esas son situaciones, ¿no? Son situaciones que va a precisar necesariamente el inspector durante su procedimiento inspectivo, ¿ya? Entonces eso se llama actuaciones inspectivas, la forma de actuar del inspector. Y tenemos por otro lado que en el marco de esas actuaciones, el inspector va a poder adoptar medidas de inspección, ¿no? Va a poder adoptar en cierto momento, va a poder determinar algún espacio, algún escenario, algún contexto interesante para que pueda fundamentar sus decisiones a propósito de las medidas que toma, ¿no? Entonces vamos a hoy a hablar sobre eso, sobre las medidas. Ahora, estas medidas son, de alguna manera, son situaciones eh, que el inspector va a cursar, vaya a notificar al sujeto inspeccionado. Entonces aquí hay dos elementos, ¿no? También hay un sujeto inspeccionado. Un segundo para ver si puedo jalar mi presentación. Ya. Vamos a irnos un ratito a la pizarra, ¿ya? Para entenderlo un poco mejor. Un minuto. Voy a dejar de presentar y voy a presentar. No me permite presentar en esta computadora que estoy fuera de oficina. Un minuto. Ya, ahora sí. Entonces vamos viendo. Recuerdan ustedes que el inspector tiene, para no confundirlo, tiene actuaciones inspectivas, ¿no? Actuaciones inspectivas. Estas actuaciones inspectivas, ¿cuáles son? ¿Alguno recuerda? Como para ir recordando, ¿cuáles son las actuaciones inspectivas? Bueno, para que vayamos recordando, ¿no? Las actuaciones inspectivas, por ejemplo, son la comprobación de datos. Decíamos, ¿no? Primero el inspector va a comprobar datos. Va a decir si el RUC está activo, si el sujeto inspeccionado, hace tiempo vimos un ejemplo con una empresa. Esa empresa, ahora que dijimos a veces SAC, ¿se acuerdan en la clase anterior? Esa empresa ahora se va a llamar sujeto inspeccionado, porque es el sujeto de inspección, ¿no? A veces SAC ahora va a ser el sujeto inspeccionado. Entonces, sobre el sujeto inspeccionado, el inspector va a poder comprobar datos. ¿Qué más va a poder hacer el inspector? El inspector va a poder hacer una visita al centro de trabajo. Es decir, va a poder concurrir al centro de trabajo a verificar si efectivamente las condiciones están bien. Va a poder, en este caso, eh, convocar a comparecencia. Va a decir, señor, venga usted a comparecer, ¿no? Es decir, a entrevistarse conmigo a un determinado a una determinada oficina de SUNAFIL, que también puede ser virtual, y va a poder hacer durante todo el proceso requerimiento de información, a través normalmente de la casilla electrónica ahora, ¿no? Solicitar información documental. Entonces, esas son las actuaciones inspectivas, no confundamos, ¿no? Porque a veces dicen, la medida inspectiva de requerimiento de información no es medida. Las medidas tienen otra connotación que ahora lo vamos a ver. Las actuaciones son la forma en la que va a actuar el inspector. Las medidas son las decisiones que va tomando, las medidas por eso son, ¿no? Durante el procedimiento de inspección, en cualquier momento, tras el requerimiento de información, tras la comparecencia, tras la comprobación de datos, tras la visita al centro de trabajo, puede sujetarse a medidas, ¿ya? Pero quería que esto quede ilustrado para que no lo confundamos con las actuaciones. Actuaciones distinto a medidas. Las medidas, en este caso, van a ser las decisiones que el inspector va a tomar
que adopte el inspector, siempre y cuando advierta un incumplimiento a las normas de orden sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo. ¿Recuerdan ustedes que dijimos cuál es el rol de la SUNAFIL? El rol de la SUNAFIL es promover, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Pero el objetivo final de la SUNAFIL no es sancionar a la empresa. Por eso yo siempre digo, ¿no? Del hecho de que ya exista un acta de infracción y un procedimiento administrativo sancionador, hace de que el resultado de la inspección en sí misma no haya sido exitoso del todo. Porque cuando ya entramos a un procedimiento administrativo sancionador, es muy probable que le sancionemos al sujeto inspeccionado. Sin embargo, probablemente el derecho del trabajador todavía no se haya podido resarcir o garantizar, ¿no? Para este y para sus efectos. Entonces, durante el proceso inspectivo, estas medidas que va a adoptarse sirven justamente para eso, para motivar, para impulsar a que eh, el sujeto inspeccionado pueda adoptar estas medidas, estas recomendaciones, estas advertencias, estos requerimientos, a efectos de que ellos efectivamente puedan cumplir con la norma, ¿ya? Ahora vamos a volver a la presentación. Un segundo, por favor. Ya. Vamos a ir viendo a qué nos referimos con medidas. La primera medida es la medida inspectiva de requerimiento. Y me voy a detener aquí un poquito porque de pronto es la medida más importante también, ¿no? No solamente es la primera, sino la más importante y la más usual. Es la que mayormente utiliza el inspector. Entonces, regla general para las medidas. Esto, ojo, anótenlo. Regla general para que el inspector decida elaborar medidas inspectivas. La regla general es que la infracción que evidencie el inspector tenga connotación subsanable. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda retrotraerse al momento en el que se produjo la infracción y los efectos, ahora les voy a explicar ya, se puedan resarcir, ¿ya? Entonces hay que tener esa naturaleza de subsanabilidad para que pueda establecer una medida. Si es una infracción de naturaleza insubsanable, entonces ya no puede haber medida. Luego lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿ya? Pero recuérdenlo, la infracción que advierte el inspector tiene que tener naturaleza subsanable, es decir, se puede subsanar y ahí puede adoptar las medidas que vamos a ver hoy día. En caso de que la infracción tenga connotación insubsanable, en ese caso ya no se puede adoptar medidas. A ver, creo que alguien nos está comentando algo. Voy a volver al chat. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Bien, entonces esa es la regla general, ¿ya? La connotación de la naturaleza, la subsanabilidad, ¿no? O la corrección, que sea posible. Si no, ya no tiene sentido adoptar medidas, salvo la medida de paralización, que ahora la vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, entonces, la medida inspectiva de requerimiento justamente es la que primero el inspector tiene que observar. Encontré una infracción. ¿Se puede subsanar? Sí. Entonces, ¿qué le voy a requerir? Que subsane esa infracción. Por eso dice la normativa, ¿no? Cuando el inspector actuante, entonces, ¿quién es el inspector actuante? El inspector que ya le dieron la orden, que ya le asignaron la materia, que ya hemos visto en la clase pasada, que ya le dieron las facultades inspectivas. Cuando el inspector actuante comprueba que existe una infracción, ¿no? Dice, aquí existe una infracción, requerirá al sujeto inspeccionado, al sujeto responsable, que adopte en un plazo, porque le va a dar plazos, no le va a decir, sabes qué, adóptalo y ya ve tú cuándo. Le va a dar un plazo, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Esa es la medida inspectiva de requerimiento, ¿ya? Esa es la primera regla. Corregir la acción a través de una medida en un determinado plazo, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar la sanción, pues, ¿no? Esa es la lógica que tiene este tipo de medidas. Entonces, ¿qué más? Cuando se trata de prevención de riesgos laborales, ¿no? Es decir, cuando
se trate de la materia, sea seguridad y salud en el trabajo por un riesgo laboral o de salud ocupacional, el inspector va a requerir que se lleven a cabo ya no acciones, sino modificaciones sobre esa conducta de seguridad, ¿no? Le va a decir, ¿sabe qué, señor? Usted modifique toda esa conducta de seguridad en sus instalaciones, en su centro de trabajo, sobre montajes, métodos de trabajo, para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. O sea, de eso va su requerimiento. Ya no sobre adoptar medidas, sino, perdón, acciones, sino que se lleven a cabo modificaciones en su sistema de seguridad, ¿no? Que también lo puede hacer. Y los requerimientos que se practiquen, es decir, lo que pide el inspector, se entiende sin perjuicio de una posible extensión de acta de infracción y de sanción que en su caso puede imponerse. ¿Qué quiere decir? Que no siempre, y ahora vamos a verlo en el ejemplo, no siempre que existe una medida y de repente el sujeto inspeccionado, la empresa, la cumple, va a ya no haber multa, ¿no? Me libero de la multa. Puede haber multa en algunos casos, como vamos a verlo más adelante, entre otros, puede ser porque connotó una multa a la labor inspectiva, o connotó una multa o cayó en una multa respecto de otra materia, ¿no? O cumplió parcialmente, no completamente, la medida inspectiva de requerimiento. Bien, entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y finalmente, para terminar la teoría y entrar a ver el ejemplo, cuando el inspector comprueba que existe una infracción de orden sociolaboral, o sea, contra las normas laborales, requerirá que adopte, ¿no? Las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma y, como les vuelvo a decir, en un plazo establecido, ¿no? Perdón, se me está yendo hacia atrás, ¿no? A ver, ya. Ahora vamos a ver, y creo que pero se ve chiquito acá, pero voy a tratar de subirle aquí el zoom para poder ver cómo son las medidas, ¿no? Cómo son las medidas inspectivas. ¿De qué van las medidas inspectivas? O es más, un segundo, porque yo tengo acá una medida justo que hoy he estado viendo, ¿no? Un minuto. De repente sobre eso vamos viendo la estructura y de qué van las medidas, ¿no? Este tipo de medidas inspectivas de requerimiento. Para verlo ya en la forma, y luego vamos a ver algunos ejemplos, algunas casuísticas, ¿sí? A ver un segundo. Voy a dejar de presentar esto para presentarles esto de aquí. Ya está. Miren, esta es una medida de requerimiento, ¿ya? Así se extiende la medida de requerimiento. Primero, a través de la precisión de la orden de inspección. Tiene necesariamente que decir sobre qué orden de inspección versa, ¿no? O sea, hay una inspección en curso, esta es la orden de inspección, número tal, como les dije, ¿no? Número tal, 2024, y va a decir medida de requerimiento. Medida. Oiga, pero usted me dijo requerimiento, creo por acá. Requerimiento de información es otra cosa. Medida de requerimiento es otra cosa, ¿no? A veces se confunde mucho, ¿no? Incluso los empleadores, cuando se les imputa cargos ya luego en el procedimiento sancionador, ¿qué dicen? No, pero yo cumplí con el requerimiento de información. No se le está imputando el requerimiento de información. Se le está imputando que no cumplió con la medida de requerimiento, que esa es otra cosa. Es más, no cumplir con el requerimiento de información, siempre que no haya cumplido una vez y luego sí en otra, puede suponer una infracción de naturaleza grave y se multa tipificado distinto con la 45.2 por dilación en el tiempo, por retraso de la inspección, como grave. Pero no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento es una infracción muy grave, o sea, tiene un agravante, ¿no? Es muy grave y se multa tipificada por la 46.3 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Entonces son dos infracciones de naturaleza distinta, ¿no? Pero volvamos a la medida. Grande debe decir medida de requerimiento, algunos le ponen medida inspectiva de requerimiento, ¿no? Datos del inspeccionado, el nombre, acá está quién le está inspeccionando, la dirección, todos los datos de quién le están inspeccionando, ¿no? Incluso si está registrado como MIPE, acá sí dice, pues acreditado como microempresa, ¿no? Ya vimos la vez anterior que tienen que acreditarse como MIPE para justamente establecer el tema de las multas, ¿no? Y la fecha en la que se emite la medida. Miren, vamos a ir viendo cómo es la inspección, ¿ya? O cómo se precisa dentro de un marco normativo elevar, extender una medida inspectiva de requerimiento. El inspector de trabajo que suscribe
hace constar, dice, en relación a la orden de inspección y en aplicación de lo dispuesto por el numeral 3 de la Ley General de Inspección del Trabajo, que es la norma que establece que pueden extender las medidas, recuerden ustedes que dijimos que todo lo que actúe el inspector no es porque quiere actuar, está dentro de la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. Acá está citado, ¿ves? El artículo 5 de la ley, el numeral 3 del artículo 5 de la Ley General de Inspección del Trabajo y el artículo 6 del reglamento, del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Entonces, ¿qué dicen? Que de las actuaciones inspectivas de investigación realizadas en relación a la orden, así como de la documentación presentada. ¿Qué documentación presentada? Es que antes ha habido un requerimiento de información. ¿Qué quiere decir? Que la empresa ya envió una información a través del requerimiento de información. Este es distinto, no es que sea otro requerimiento de información, este es medida de requerimiento. Ahora vamos a ver. La documentación presentada por la trabajadora y el sujeto inspeccionado se comprobó que la trabajadora labora para el sujeto inspeccionado con una relación de naturaleza laboral y bajo las siguientes condiciones laborales. Es una trabajadora que trabaja como técnico administrativo, ingresó el 1 de julio de 2018 y gana 2.850 soles mensuales. ¿Ya? Las actuaciones inspectivas de investigación realizadas en relación con la orden de inspección antes identificada han permitido cotejar los siguientes hechos. ¿Qué decía yo antes? Los hechos son los que progresivamente va a recoger el inspector. El inspector recoge hechos. El inspector fundamenta sus decisiones en los hechos que recoge, observa, analiza o investiga. Esa es la función puntual del inspector que ya lo habíamos dicho. Así que en cualquier espacio, ya sea medida, sea el acta de infracción, el que fuese, va a tener que precisar o narrar los hechos, ¿no? Y dice que de las diligencias efectuadas, así como de la documentación presentada por la trabajadora en materia de investigación y el representante del empleador, bueno, transgrede todos los hechos, ¿no? Y este es un caso de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Vacaciones que no se otorgaron a tiempo, ¿no? Coteja que se le otorgaron de distintos periodos, mire, 18-19, le dice, le has otorgado 15 días, acá te falta, le dice, no le has pagado, le dice, ¿no? O sea, le precisa todo. Hace todo el análisis el inspector. Le dice, le has mandado un correo, le dice todo lo que ha recogido el inspector. Y después de hacer todo el análisis, va a abrir un capítulo que se llama sobre el descanso remunerado de ex trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 713. Y acá va a hablar sobre toda la norma. Ya narró todos los hechos, ahora le va a narrar toda la norma. ¿Qué norma está vulnerando? El artículo 22, el artículo 11, y luego, en consecuencia, y en uso de las facultades atribuidas al inspector por la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, se procede, esto es lo más importante, se procede a efectuar el siguiente requerimiento. Por eso es requerimiento de acción. Recuerden ustedes, requerimiento de acción. Ya no te estás pidiendo información, le estás pidiendo acción. ¿Qué se le requiere? Se requiere al sujeto inspeccionado, es decir, a la empresa, para que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de la entrega de boletas de pago y las constancias de pago de vacaciones de los periodos indicados a favor de la trabajadora conforme a ley, lo que sin perjuicio de la posible extensión del acta de infracción, por lo que deberá realizar las siguientes acciones: acreditar el cumplimiento de los pagos de las vacaciones de forma extemporánea de tal periodo a tal periodo, debiendo ser considerados los intereses legales y con las boletas de pago firmadas por las trabajadoras, ¿no? Eso es lo primero que le pide. Y lo segundo, en el plazo máximo de 3 días de notificada y acuse de recibo de la presente medida, debe acreditar que ya le pagó y lo firma, ¿no? Firma el inspector en la ciudad de Lima, al mes, el día de hoy ha salido esto, ¿no? 15 de marzo. Esta es, entonces, la medida de requerimiento. ¿Se dan cuenta? Le está pidiendo una acción como parte de su investigación. O sea, acá todavía no hay sanción, ¿no? Le está diciendo, señor, páguele porque a la señora no le ha pagado sus vacaciones, truncas, no le ha pagado oportunamente el tema de las vacaciones, páguele. ¿Por qué? Primero, ¿qué les dije? Vamos a ver acá, un segundo.
Como les comenté, inspectiva de requerimiento, la medida inspectiva de requerimiento tiene que tener necesariamente una característica, necesariamente. Tiene que ser cuando la infracción advertida sea subsanable. En el ejemplo que acabamos de ver, ¿es subsanable el pago? ¿Se puede subsanar? ¿Ustedes qué piensan? ¿O ha tomado una mala decisión el inspector? A ver, es subsanable, perfecto, César, ¿no? Es subsanable el pago. Dejar de presentar para irnos a la pizarra, a ver un segundo. Muy bien, César, en efecto, ¿no? Es subsanable el pago de la señora, en este caso de la trabajadora, ¿no? Que acabamos de ver. Por eso es que el inspector le dice, bueno, como es subsanable, te voy a requerir que le pagues, ¿no? ¿Qué pasaría si no es subsanable? ¿Qué pasaría si el hecho ya no puede retroceder en el tiempo? Bueno, en este caso, el inspector ya no puede extender medida inspectiva de requerimiento, con cargo a generar un vicio de procedimiento, ¿no? Que luego, en la parte del procedimiento administrativo sancionador, doctores, ¿qué va a pasar? Que la empresa va a aducir que hay vicio porque le ha pedido algo materialmente imposible. Y el proceso se va a caer porque se ha vulnerado el debido procedimiento, ¿no? Entonces, eso es importante también que ustedes lo vean. Decíamos, la medida inspectiva de requerimiento requiere que necesariamente la infracción advertida sea subsanable. ¿Qué más requiere? Requiere además de otro elemento, que sea acción correctiva. Es decir, esto es lo que se va a requerir. Se requiere la acción correctiva. Se requiere la acción correctiva, que es justamente lo que va a subsanar la infracción. Y se otorga un plazo. Se otorga un plazo. Además, claro está, de que en todo el derrotero, ¿no? En todo este derrotero, como ustedes han visto, ¿qué sucede? Que se precisan hechos y normativa vulnerada. O sea, yo tengo que hacerle entender a quien le estoy inspeccionando qué es lo que ha hecho y qué normativa está vulnerando, ¿no? No le puedo extender una medida así nomás, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué cumple? Pero yo tengo que saber por qué, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hechos has advertido y qué normativa estoy vulnerando para que me puedas decir que soy un infractor a las normas laborales, ¿no? Entonces, esta es la medida inspectiva de requerimiento, señores, y la más común, ¿ya? Es la más común. Es la que, de hecho, se extiende normalmente dentro de cualquier procedimiento inspectivo, ¿no? Los inspectores suelen usar más esta medida inspectiva de requerimiento y requiere justamente una acción puntual para corregir un error que puede haber cometido el empleador respecto de las normas laborales. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? En este caso, es un caso de pago de remuneración, de gratificaciones, ¿no? Como habíamos visto. El pago de gratificaciones. Digamos que en el desarrollo, ya vamos a poner dos ejemplos, dos conductas que puede ser que adviertan, ¿ya? Pago de gratificaciones y registro de asistencia, ¿ya? Dos conductas. Es más, le vamos a poner acá el no pago de gratificaciones y acá el no cuenta con registro de asistencia, ¿de acuerdo? Tenemos dos conductas, no paga gratificaciones y el otro es no cuenta con registro de asistencia. Vamos a analizarlo. Cuando no se pagan gratificaciones, ¿ustedes creen que se puede subsanar? Si yo no le pagué la gratificación de diciembre, ¿lo puedo subsanar o no lo puedo subsanar?
¿Qué piensan ustedes, señores? ¿Se puede subsanar o no se puede subsanar? César, Darwin y César nos dicen que sí es subsanable, ¿no? Sí se puede, nos dice Carlos. Claro, porque le voy a pagar. Y le tengo que pagar con los intereses legales, ¿no? Que se adoptan. ¿Por qué? Por el pago tardío, ¿no? No le pagué en diciembre, ya estamos marzo, le puedo pagar ahorita y ya lo subsané. ¿Por qué? Vamos entendiendo el motivo. ¿Por qué usted dice que se puede subsanar? Vamos viendo el motivo. Porque si yo digo que no he pagado gratificaciones, a ver, vamos a ver. Si yo digo no le pagué las gratificaciones, correcto. Le tenía que pagar en diciembre del 23, ¿de acuerdo? Esa era mi fecha de pago, diciembre del 23. Hasta el 15 dice la norma, ¿no? De gratificaciones. Hasta 15 de diciembre del 23 yo le tenía que pagar gratificaciones. Hoy estamos justamente 15 de marzo del 24. ¿Cuántos meses ya pasaron que no le he pagado? Enero, febrero, marzo. Ya pasaron 3 meses que no le pagué. Que este derecho del trabajador ha sido lesionado. Y justamente yo como inspector, como vino a denunciar el trabajador, ya identifiqué que no le has pagado. Entonces, ¿qué voy a extender? Voy a extender una medida inspectiva de requerimiento. No, los inspectores suelen decirle la MIR, ¿no? Esos son, ustedes saben que los profesionales adoptan tecnicismos, ¿no? Dentro de sus tecnicismos, abreviaturas, este, dentro de su propio esquema, ¿no? Entonces, la MIR, ¿no? Extienden una medida inspectiva de requerimiento el 15 de marzo diciendo págale. Y como ustedes me dicen, sí es subsanable. ¿Por qué? Porque yo puedo volver los efectos de esta afectación al 15 de diciembre del 23 que le debía pagar, pagándole hoy. Hoy le puedo pagar, o mañana, o en 3 días me dice, ¿no? Entonces estamos 3 días hábiles. Mañana es sábado, domingo, entonces 18, 19, 20, el 20 de marzo yo le puedo pagar sus gratificaciones. Y ya subsané. Bueno, has subsanado en parte, porque ya le pagaste lo que le debiste, lo que le debías haber pagado hasta el 15 de diciembre. Pero no solamente sus gratificaciones, tienes que pagarle más los intereses legales. Recién aquí has subsanado la conducta infractora. Recién aquí dice ya subsané, porque le pagué la gratificación que le dejé de pagar en diciembre y ya le pagué también sus intereses legales. Pero ya le pagué. Ya recuperó su derecho de las gratificaciones y recuperó este, el tiempo, digamos, el tiempo que se ha generado la afectación, ¿no? Que es en un monto que se tiene que calcular según la tasa imponible que establece el Banco Central de Reserva, ¿no? Cuando se conducen por derechos laborales afectados. Pero ya está, ya le pagué la gratificación, ¿no? Ya cumplí. Ahorita vamos a ver un ejemplo con otro tema, ¿ya? Porque dice sin perjuicio de multa. ¿Recuerdan ustedes que dice sin perjuicio de que te vaya a multar? Ahora vamos a ver cuándo puede multar. Pero aquí el inspector ya no debería, o a criterio, ya no podría multar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se subsanó la infracción. Ya se le pagó la gratificación y ya se le pagó el interés, entonces ya no hay infracción que perseguir. Se subsanó. Entonces probablemente concluya con un informe final de instrucción, que en la clase de lunes vamos a ver cuándo concluye con un informe, la taxonomía del informe y también la taxonomía del acta. Ahora, ¿qué pasa con el registro de asistencia? ¿Ustedes creen que llega el inspector y se da cuenta que no existe registro de asistencia? Es decir, que no hay un registro de asistencia. ¿Ustedes creen que esa conducta se pueda subsanar? ¿El hecho de que no tenga registro de asistencia? ¿Qué piensan? A ver, los intereses legales son de acuerdo a la multa, dice Darwin. Muy buena pregunta. ¿Quién establece el monto de los intereses legales? Les decía, el Banco Central de Reserva, que es una tasa que se conduce no sobre la multa, sino sobre el monto que le correspondía de la gratificación. Se van generando intereses legales, ¿no? Según la tasa que establece el Banco Central de Reserva, que puede variar también de año a año, ¿no? Pero la normativa dice que ellos son los que regulan esos intereses legales, ¿no? Ojo, que tienen que pagar los intereses legales para recién dar por subsanado. Nos dice no, César, y Humira nos dice no, eso seguramente sobre pregunta si cuenta con registro de asistencia. En efecto, si nos damos cuenta, yo voy a la inspección y digo, mire señor, usted no tiene registro de asistencia, ¿no? Entonces rápidamente dice el señor, oye, pero ahorita lo hago. ¿Se podrá retrotraer? Mira, la inspección imaginemos que fue el, hoy, ¿ya? El 15 de marzo. Hoy es la inspección. Y resulta que el trabajador afectado dice que no le pagan horas extras
vamos a decir, señor, nunca me envió trabajo más de 8 horas. Y trabajo más de 8 horas desde que entré a trabajar. El, el 1 de, el 1 de enero entré a trabajar. Ya estamos 15 de marzo, yo estoy trabajando más de 8 horas y a mí no me pagan nunca. Entonces, ¿el inspector qué va a hacer? Le va a requerir tu registro de asistencia. No tengo, no evidencia. Va a hacer la visita y no hay registro de asistencia. Entonces, ¿el inspector le podrá hacer una medida inspectiva de requerimiento? Bajo la lógica de César y Yumira, no, porque la naturaleza de esta infracción ya no se puede subsanar. Y sí, pues ya no se puede subsanar. Porque no es que ahorita hago mi registro de asistencia, ¿no? Abro mi librito y pongo acá asistencia con las formalidades que establece la norma. Ya no puedo, pues. Porque el registro de asistencia es para que sea efectivo todos los días. Y la norma que establece tiene que estar a disposición de los trabajadores todos los días, a efectos de que los propios trabajadores puedan este, llenar su asistencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Justamente para calcular el tema del uso de horas, las horas extras, etcétera. Si está yendo o no, para sacar cuenta de sus días computables como de conceptos remunerativos, etcétera. Entonces, por más que abras hoy y digas, no, pero lo van a llenar desde el 1, ya no, porque ya afectaste el derecho a calcular horas extras, ¿no? Ya no sabes si un día vino, se quedó hasta qué hora, ya no puedes. Entonces, esto ya es insubsanable. Entonces, aquí ya no puede extender medida inspectiva de requerimiento. La medida inspectiva de requerimiento y ya no va. ¿Qué tiene que hacer el inspector? Lo único que tiene que hacer es escribirle un anexo de hechos insubsanables, ¿no? Insubsanables. Y le va a decir, señor, usted ya no puede subsanar esto y de frente te voy a proponer infracción, ¿no? Acta de infracción. Pues ya no puedes, ya no tiene sentido. Ahí viene la diferencia entre la medida inspectiva de requerimiento. Pero ahora vamos a ver algo más, algo más. ¿Se recuerdan ustedes que decía, sin perjuicio que te pueda poner sanción si cumples o no, te voy a extender una medida inspectiva de requerimiento? Entonces vamos sobre el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Vacaciones. No otorgó vacaciones del periodo 2022-2023. No, 2020, pero todavía estaríamos, ¿no? 2021-2022, ¿ya? No otorgó vacaciones del periodo 2021-2022. ¿Qué dice la norma? La norma dice, para que ustedes me puedan entender, ¿qué dice la norma? Que un trabajador tiene que tener un año de labores, por cada año de labores gana un mes, gana el derecho, ¿no? A tener 30 días de vacaciones y la oportunidad de goce es durante el próximo periodo anual, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Como para hacerlo un ejemplo bonito, ¿ya? A ver, vamos a ver, para que ustedes me puedan entender. Vamos a pensar que el trabajador entró a trabajar el 1 de enero del 2021, ¿ya? Entonces acá es el inicio de labores. Inicio de labores de un trabajador X, ¿ya? Inicio de labores 1 de enero del 2021, ¿ya? Ahorita estamos 15 de marzo de 2024. Esa es la fecha de hoy, ¿ya? Sigue trabajando, el trabajador tiene vínculo todavía, sigue laborando. ¿Cuándo ganó su primer periodo vacacional? Este señor. Su primer periodo vacacional lo ganó al 31 de diciembre de 2021. Gana el derecho vacacional, ¿ya? El 31 de diciembre de 2021, ya trabajó un año, gana el derecho vacacional. ¿Y hasta cuándo es la oportunidad de goce? Ojo, ¿hasta cuándo puede darle el empleador sus vacaciones? Le vamos a poner acá, oportunidad de goce hasta el 31 de diciembre de 2022.
O sea, durante todo el año, mira, ha trabajado del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, ya trabajó un año y tiene todo un año el empleador para darle sus vacaciones, para otorgarle su descanso vacacional, ¿no? Entonces, digamos que hoy es la inspección, hoy 15 de marzo, hoy inspección, ¿ya? Hoy 15 de marzo es la inspección. Y le dicen, como en el caso anterior, señor, a ver usted, dígame, el periodo 2021-2022, ¿le ha dado vacaciones? No otorgó vacaciones. Acá sale, no otorgó. Mi pregunta sería para ustedes, doctores. ¿Pueden subsanar? ¿Pueden subsanar esta infracción? César nos dice sí. El descanso es de 30 días. Sí, Darwin, es de 30 días. César nos dice sí. ¿Alguna opinión que diga no? ¿No lo puede subsanar? ¿O todos pensamos que sí? Sí, dice Miguel. Lo podemos subsanar. ¿Por qué? Porque de repente le puedo dar vacaciones, ¿no? Y puedo decirle, señor, ya sabe qué, no le di las vacaciones que tenía que darles el 31 de diciembre, pero ahora ya se los voy a dar, ¿no? Váyase usted de vacaciones. En este caso, la norma y la jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización ha dicho no. Usted ya no puede subsanar el goce, el trabajador ya no puede gozar, porque su oportunidad de goce era solo hasta el 31 de diciembre. Pero si le doy más días, no, ya no, porque ya pasó. La oportunidad de goce era hasta el 31 de diciembre, venció la oportunidad de goce. Y no es un concepto remunerativo las vacaciones. Las vacaciones, ¿qué dice? Es para el goce y disfrute y la salud mental y física del trabajador. Eso está escrito en la norma, ¿no? Por eso es el objetivo de las vacaciones. Entonces, el 31 de diciembre de 2022 usted tenía para darle su vacación. Mira, ya estamos en 2024 y no le ha dado su vacación. Entonces, ese tiempo ya no va a poder volver. Ese trabajador ya no descansó, ya se dañó física, emocional, psicológicamente, ya está dañado. Ya eso no va a poder volver. Ese es el razonamiento que ha tenido en distintas jurisprudencias a nivel del Poder Judicial también, ¿no? Va por el mismo análisis. Pero, señor, no solamente no le dio vacaciones, sino que además no le pagó. ¿Cómo es eso, señor? Cuando una persona no se va de vacaciones, miren, todo este año 2022, que era desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, o sea, durante todo el 2022, el empleador tenía chance para darle sus vacaciones, pero no le dio. Entonces, la norma dice, cuando no le das vacaciones al trabajador, tienes que pagarle el mes trabajado en el 2022. O sea, el mes que trabajó en el 2022 se le otorga, ¿no? Esto ya está pagado. ¿Por qué ya está pagado, profesor? Porque ha trabajado normal todo el 2022. Debía irse de vacaciones, pero trabajó normal. Entonces, ya está pagado su mes de trabajo. Eso ya le pagaste el 2022. Pero como le has afectado su derecho, tienes que pagarle también su remuneración vacacional. Oye, ¿qué es eso? La remuneración, vamos a poner acá, remuneración vacacional del 2022 que no pagó. ¿Cómo es eso de la remuneración vacacional, profesor? La remuneración vacacional es la remuneración que debería percibir el trabajador el 2022 por todos los 30 días que no fue a trabajar. Porque la remuneración vacacional es eso, ¿no? Yo me voy de vacaciones un mes, pero no es que no me paguen ese mes me van a pagar igual. La remuneración vacacional es lo que me debiste pagar el 2022 por descansar, porque así está establecida en la norma. Esto sí, no está pagado. Esto me debes, la remuneración vacacional. ¿Y qué más me debes? Como no me has dado las vacaciones, me debes un concepto de indemnización por no otorgarme vacaciones. Esto no pago. Falta pagar. Digamos que ese trabajador gana, vamos a ponerle 2.000 soles, para el ejemplo. Gana 2.000 soles. Eso es su remuneración. Entonces, estos 2.000 soles ya están pagados.
Ya los pagó en el mes del 2022, pero le debe su remuneración vacacional, que la norma ha establecido que es el mismo monto que recibe por concepto remunerativo. Y una indemnización igual o una sobretasa igual del 100%, es decir, un sueldo más. ¿Cuánto falta pagarle, señor? Falta pagarle esto de acá, 4.000 soles. Usted tiene que pagarle 4.000 soles por este periodo que no le dio vacaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la lógica. Por lo mismo que en este ejemplo, el inspector, ¿qué decide? Extender una medida inspectiva de requerimiento. ¿Y qué le va a requerir? Le requiere pague la remuneración vacacional y la indemnización por descanso vacacional en 3 días, en 3 días hábiles. Eso es lo que le requiere. ¿Ustedes creen que es correcto que le haga este requerimiento? Miren, lo está un poco complejo, ¿no? Pero a ver, hagamos el análisis. Hemos dicho ya que esta naturaleza ya no puede recuperar sus vacaciones. O sea, no es que ya vete de vacaciones, pues, ¿no? Ya no te di el 2022, pero ya de acá te vas 2 meses. Ya no puede. Lo ha dicho el legislador, lo ha dicho, perdón, la jurisprudencia en el fuero de la instancia judicial, ¿no? Hay más de una casación al respecto y también jurisprudencia que abunda en el Tribunal de Fiscalización Laboral. Ya no puede recuperar. Pero hay una deuda por pagar. Entonces se le hace un requerimiento. ¿Ustedes creen que es correcto hacerle ese requerimiento? A ver, los leo, los escucho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcto hacerles el requerimiento de pago? César nos dice que sí es correcto, ¿no? Y es cierto, porque lo que sí puede hacer es pagar. Eso sí puede hacer, es pagarle, ¿no? Lo que le debe, el concepto remunerativo de la remuneración vacacional y la indemnización. Entonces, como esto sí es subsanable, por eso te hago el requerimiento. Pero ya no te puedo hacer el requerimiento, o sea, no podría hacer el requerimiento más goce efectivo del descanso vacacional, ¿no? Porque eso ya no se puede, pues. Esto ya no va a poder. Si hace esto el inspector, de repente le dice, señor, páguele y dele vacaciones. Si hace esto el inspector, ¿qué va a acarrear? Vicio de nulidad porque me está pidiendo algo materialmente imposible. La oportunidad de goce ya pasó. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y sin embargo, por eso es que la norma dice, ¿no? Sin perjuicio, dice la norma, ¿no? Sin perjuicio de que aun cuando hayas cumplido, digamos cumple, ¿no? El empleador cumple y le dice, ya te pago tus 4.000 soles, pues porque no te di. Pero sin perjuicio de que con reciente, porque esto sí es reciente, antes, hasta el año 2021, 2022, perdón, ¿no? Hasta el año 2022, con esto ya la inspección del trabajo decía se da por subsanado. Ya le pagaste, bueno, ya. Subsanaste, ya no te multo. Pero desde la, desde la reciente jurisprudencia del año 2023, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en consonancia también con el Tribunal Constitucional, ¿qué dijeron? No, señor, usted puede haberle pagado, pero ya afectó un derecho. ¿Por qué? Porque las vacaciones no son conceptos remunerativos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que yo voy a pagar las vacaciones de un trabajador. El trabajador tiene derecho a descansar, al goce y disfrute de sus vacaciones. ¿Para qué? Para que pueda recuperarse física y mentalmente. Entonces, ese es el análisis que se hizo. Entonces, como ya no es subsanable, aun cuando haya cumplido con pagarle, ¿qué va a pasar? Va a pasar un acta de infracción. Oye, pero yo ya cumplí, yo ya pagué. Cumplí con tu medida inspectiva de requerimiento. Sí cumpliste y está bien, yo no te estoy sancionando por eso. Y ahora vamos a ver en la siguiente clase cuántas sanciones pueden haber en un acta, ¿no? Y la tipificación, porque se tiene que tipificar la conducta. Pero yo ya pagué. Sí, señor, usted ya pagó. Pero ya hay una infracción de naturaleza insubsanable, que es lo que no le dio en el plazo. Así que usted cumplió con la medida, pero igual lo sanciona. Igual lo voy a infraccionar. Porque hay un hecho que ya no va a poder revertirse. ¿Se dan cuenta? Eso es un poco más complejo de repente, pero igual quería exponérselos, que puede ser que el inspector adopte estas medidas, sobre todo con la jurisprudencia más reciente que tenemos, ¿no? Bien,
Hasta aquí, señores, hay una pregunta, un comentario para entrar a las otras medidas. Esta es la más frecuente, de repente es que donde más abunda. Ahora vamos a ver paralización y luego hay algunas que son menos frecuentes. Pero me gustaría saber si tienen alguna duda, una pregunta. Carlos me dice, ¿y tiene que pagarlo ya o tiene un plazo? Nos dice Carlos. Bueno, el plazo lo establece el inspector, ¿dónde? En su medida de requerimiento, miren, acá, 3 días hábiles. Acá le dice, 3 días hábiles. ¿No? Ahora, las medidas inspectivas de requerimiento también dicen que tienen que ser en un plazo razonable, ¿no? Tiene que ser en un plazo razonable. Y la norma dice que tiene que ser mínimo 3 días. No puede ser menos de 3 días, ¿no? Ni las medidas ni los requerimientos de información. Mínimo 3 días. Ahora, ¿qué pasa si yo considero que estos 3 días es irrazonable porque no cierro caja, tengo problemas de flujo? ¿Puedo pedir una ampliación? Sí, puede solicitarlo, pero queda a discreción del inspector si lo acepta. Te puede decir, ya está bien, te doy 5, te doy 7, pero eso ya queda a discreción del inspector. No puede decirte, no, señor, usted tiene que pagar. Más bien, cada día que pasa es un día en el que está afectado el trabajador. Pague más bien el 3 días máximo, porque es lo que me dice la norma, ¿no? Mínimo 3 días. Bueno, entonces, es lo que corresponde al plazo que establece Carlos, el inspector de trabajo. Y si no pagan la indemnización, el acta de infracción es mayor. No, en verdad, las medidas, ahora que vamos actas, van a darse cuenta, pero me voy a adelantar un poquito, ¿ya? ¿Qué pasa con esta acta de infracción? Esta acta de infracción, por ejemplo, bajo el supuesto que pagó. En principio, la medida inspectiva de requerimiento, lo voy a apuntar acá, se debe cumplir, y lo voy a poner grande, en su totalidad, para dar por cumplido. Si no, es como si hubiese incumplido. No, pero solo pagué los 2.000, me faltó los otros 2.000. No, señor, acá se le dijo a usted que cumpla a la totalidad. Aquí en esta etapa no hay fraccionamiento, no, a la totalidad. Ya es es un universo, dice, ¿no? De requerimientos. Debe cumplirse en su totalidad. Ahora, ¿cómo va a sancionar, por ejemplo, en este hecho? En este hecho, el inspector de trabajo va a imponer una sanción probablemente por la 25.6, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en la siguiente clase, las tipificaciones, por no otorgar vacaciones. Solamente va esta multa, única, en este caso. Si cumpliste con pagarle, bacán. Cumpliste con mi medida, bien. Pero no le otorgaste vacaciones, te pongo una multa por un trabajador, ¿no? Vamos a ponerle, ya la próxima lo vamos a hacer con el cuadro de multas, pero vamos a ponerle que si no fuese microempresa, en soles, de repente son unos 6.543 soles. Por infracción muy grave. Esto es muy grave, ¿eh? Esta infracción es muy grave. Una infracción muy grave por tantas UITs que pueden ascender, no lo tengo a la mano, lo vamos a ver más a detalle la próxima, a 6.543. Por ejemplo, ¿no? Una sola infracción. Ah, pero profesor, ¿qué pasa si además, como dice el señor, ¿no? Pagó pero en parte? Ah, acá viene el problema. Si tú solamente le pagas los 2.000 soles, te voy a multar por no otorgar vacaciones. Te van a multar. ¿Por qué más? Por otra infracción grave. 25.2. Por no pagar indemnización. Pero no solo por eso. Te van a multar por una más. Una más, profesor, sí. Y una todavía muy grave. La 46.7. ¿Por qué es ese 46.7, profesor? Por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. 3 multas. Por no otorgar las vacaciones indefectiblemente, porque ya perdiste la oportunidad de goce. Una grave por no pagar la indemnización,
que le podemos poner acá un poco menos, de repente 4.216. Solo es un ejemplo, ¿ah? Ya lo vamos a ver la próxima clase que establezcamos tipificación y multas. Y muy grave por no cumplir con la medida inspectiva. O sea, lo que pudiste pagar 6.500, ahora vas a pagar que tener casi 20.000 soles, mira, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. El hecho de no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento en sí mismo ya constituye una infracción, ¿no? Así que hay que cumplirla. Muy bien, César. Carlos, espero haber atendido sus consultas. ¿Hay alguna otra consulta antes de pasar a la siguiente medida y que nos gane el tiempo? Creo que no. Bien, entonces ya sabemos un poco más ese tema de las medidas de requerimiento, inspectiva de requerimiento. Esta es una de las más importantes porque además es una de las más frecuentes, señores. ¿Ya? Lo que más se usa. De repente es la que más se usa. Ya. Nos vamos a pasar. Pasamos de la medida inspectiva de requerimiento a la paralización y prohibición inmediata de labores. ¿Ya? Esa es otra medida que puede adoptar el inspector. ¿Ya? Puede paralizar y prohibir de manera inmediata las labores, pero solo cuando la connotación de la infracción sea en materia de seguridad y salud en el trabajo, ante riesgos de gravedad e inminencia, ¿no? A ver, vamos a ver. Permítame, por favor. Ya. Entonces, miren, ven aquí ustedes este trabajador, ¿no? Ya lo pinté, ya lo pinté un poquito, pero ven ustedes este trabajador acá. Miren cómo está trabajando, lo voy a aumentar, ¿no? Miren cómo está trabajando. En altura, sin arnés, sin EPPs y caminando prácticamente por tubos como equilibrista, ¿no? Esto, a simple vista, constituye un riesgo grave e inminente. El inspector tiene su directiva, que no voy a abundar porque eso sí es parte técnica, en la cual él tiene que establecer ciertos criterios para decir, esa es una situación de riesgo grave e inminente, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea una situación de riesgo grave e inminente? Inminente porque definitivamente en cualquier momento se va a caer, ¿no? Miren el contexto. Y grave porque su caída va a ser grave, ¿no? Pudiendo tener efectos mortales, ¿no? Entonces, este hecho, cuando el inspector lo advierte, puede adoptar una medida, ya no de requerimiento, ya no de advertencia, pues, ¿no? Sino el inspector comprueba un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores. ¿Qué va a hacer? Va a adoptar la paralización de las labores, ¿no? Va a adoptar la medida inspectiva de paralización y prohibición inmediata de labores. ¿Qué quiere decir eso? Va a generar una orden de paralización en ese momento. Acá, como ven ustedes, así con un autoadhesible, paralización de trabajos, ¿no? Va a ordenar la paralización o prohibición de los trabajos y se va a formalizar esta paralización en un acta de paralización. O también puede ser por cualquier otro medio escrito, ¿eh? Notificando de forma inmediata al empleador que las labores deben paralizarse en ese momento, ante la gravedad y la inminencia del riesgo en materia de seguridad que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa un segundo, por favor? ¿Qué pasa en este supuesto? Un minutito. Ya, disculpen, señores. ¿Qué pasa en este supuesto? Me paralizaron la obra, porque se dieron cuenta que tengo un trabajador como el que hemos visto de pronto en la imagen. Paralizan la obra. Allá el inspector va a poner su adhesivo de lacraje bajo apercibimiento de conducta civil o connotación penal, inclusive si yo vuelvo a activar mi labor, pese a que me han paralizado. Eso ya puede denunciarse ante la instancia civil por indemnización a los trabajadores y ante la instancia penal porque es contra el riesgo, contra la salud e integridad de una persona, ¿no? ¿Qué sucede en este aspecto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo dejo ¿no? ¿Cuándo vuelvo a trabajar? ¿Cuándo puedo retomar mis actividades como empleador? Bueno,
cuando he cumplido con adoptar las medidas que el propio inspector me va a decir, ¿no? Señor, tiene que tener arnés de seguridad, tienen que tener seguridad colectiva de anclaje, tienen que tener, de repente usted, mallas reductoras de caída, tienen que tener EPPs, ¿no? Para que usted pueda levantar y pueda volver a trabajar. Mientras tanto, usted no puede volver a trabajar. Eso es lo primero. Ya, entonces, señores, hoy día se acabó la obra. Hasta que yo pueda obtener eso todo, ustedes vayan a su casa porque es una fila ha venido, ustedes están despedidos. ¿Eso podrá ser así? No. La norma dice que el empleador debe cumplir con el pago de remuneraciones y beneficios que correspondan durante los días de aplicación de la medida, computándose como días efectivamente elaborados. No quiere decir, no, Sunafil vino, me paralizó, entonces, señores, no hay pago, pues ustedes no están trabajando. No, la norma protege al trabajador porque ¿de quién es la responsabilidad? Del empleador, ¿no? Recuerden ustedes que según la ley 29.683, la seguridad y salud en el trabajo, en los centros de trabajo, es responsabilidad del empleador. Las medidas de control son responsabilidad del empleador y la supervisión de la seguridad es responsabilidad del empleador. Así que igual, tú paralizas la obra, pero no puedes descontar a tus trabajadores, ¿no? La obra se queda paralizada y los trabajadores siguen laborando de manera efectiva. Bien, ¿qué más? También de manera, digamos, asociada a la paralización de obras, cuando ocurre un accidente mortal, ¿no? Solo cuando ocurre el accidente, ya, o sea, ya no, acá no hay riesgo grave inminente, porque antes era riesgo grave inminente, ¿no? Paralizo. Pero digamos que ya se cayó el trabajador, pues. Se cayó el trabajador y ya hay un accidente con consecuencias mortales. Hay un accidente mortal. El inspector que va a desarrollar la investigación del accidente puede ordenar el inmediato cierre temporal del área o de la unidad económica de la unidad económica o de la unidad donde se suscitó el accidente. Pues sí, señor, ciérrese esa área, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado esa área de donde ha sucedido el accidente? 10 días. 10 días hábiles, con prórroga por única vez de 10 días más. ¿Por qué puede cerrar o por qué puede cerrar ese espacio? Justamente para que no se alteren los hechos, ¿no? O sea, tiene esa potestad del inspector, miren, ¿no? De adoptar la medida inspectiva de cierre temporal. ¿Para qué? Para que los hechos se queden como están. ¿Por qué? Porque el inspector en en un caso de seguridad y salud en el trabajo por investigación de accidente mortal, tiene que determinar las causas básicas e inmediatas del accidente. Y que muchas de estas pueden estar en la escena donde ha sucedido el hecho, ¿no? Como muchas veces nos dicen, para que no se maquille el lugar, el lugar permanece cerrado por 10 días hábiles, con posibilidad de ampliarse a 20 días hábiles como máximo. Más no puede, ¿no? Eso es lo que justamente la norma así lo establece, ¿no? Que es el plazo máximo que tiene el inspector también para concluir con su investigación del accidente. Las órdenes de cierre temporal, señores, del área o unidad económica o de una unidad económica, puede cerrar todo el centro de trabajo también, son inmediatamente ejecutadas. O sea, el mismo día que el inspector dice se cierra, ¿no? Y se deben formalizar en un acta, ¿no? O por cualquier otro medio escrito, ¿no? Eh, Igual, los días de aplicación de la medida, efectivamente, corren como días laborados para todo trabajador, ¿no? Y el inspector encargado se encuentra en la obligación de comunicar sobre los establecimientos a cargo del sujeto en el cual podrían existir riesgos graves, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de repente yo fui a una fábrica, ¿no? Y esta fábrica tiene 3 sedes, y si yo tengo el indicio de que en esta fábrica tienen esa práctica, tengo que advertir, ¿no? Al sistema de inspección, al subintendente de fiscalización, señor, por si acaso esta fábrica, en el lugar de trabajo hemos encontrado que no tiene barandales, no tenía MPPs y nada, pero tiene más de un establecimiento. Vayamos a ver los otros, ¿no? ¿Cómo están? De repente están en la misma situación. Entonces tiene ese deber, ¿no? Donde podría existir también gravedad e inminencia. Eso es lo que sucede en la medida inspectiva de cierre temporal. ¿Hay alguna pregunta sobre el cierre temporal? Ya. Y si no, ya, nos dice Miguel Ángel, y si no se reconocen los días paralizados a los trabajadores, bueno, está cometiendo una infracción de naturaleza muy grave, ¿eh? Si es grave, ¿no? Por conceptos remunerativos.
es muy grave por incumplir con la medida, en principio, porque la medida en sí misma ya establece que tienes que pagar a los trabajadores, y luego, pues, por el hecho mismo de la connotación de incumplir con la acción del inspector, ¿no? Es decir, con la retribución de los trabajadores. Eso sí, si el local está cerrado, pueden enviar a trabajadores para trabajar en otro local, eso sí se puede hacer, ¿no? Ya, ok, no trabajas acá, pero tengo otra obra, ve a trabajar esa obra, ¿no? Eso sí, César. Pero como bien dice y como ustedes pueden leer, el inspector que se encuentra a cargo, de repente es una constructora, ¿no? O esa constructora tiene tres obras más. De repente no han entregado EPPs en todas, ¿no? Y acá ya se accidentó uno, ya cerré esta obra, pero vayan a ver el inspector, otro inspector o el sistema de inspección, vayan a verificar las otras dos obras, ¿no? De repente también están en las mismas condiciones. Y acá ya se accidentó uno y no vaya a ser que en las otras dos se accidenten también, ¿no? Aquí es esa. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo también sobre una paralización, ¿ya? Principio en fundamento normativo también. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se ven las paralizaciones? Para hacer una paralización, en principio, la materia es de seguridad y salud en el trabajo. Pero ojo aquí, porque no vaya a ser que acá nos confundamos, ¿no? La materia tiene que ser seguridad y salud en el trabajo. Ya. ¿Por qué puse puede incorporarse? Porque de repente el inspector va para ver un tema de pagos, ¿no? No les pagaron, no les están pagando en función a la tabla o al régimen de construcción civil, ¿no? A los trabajadores de una obra. Entonces va inicialmente por para ver conceptos remunerativos, pago de bonificaciones según régimen de construcción civil. Pero al entrar se da cuenta de la situación que, como la que hemos visto, de repente, o más grave o por ahí, ¿no? Entonces, para esto, puede incorporar a su orden la materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no vaya a ser, ¿no? Que, como les dije en la clase anterior, si no está en su materia, no puede actuar. Si en la orden no está en la materia, no puede actuar. No vaya a ser que por ahí el empleador les diga, mire, señor, acá usted dice que ha venido para ver bonificaciones, así que ese tema de la entrega de EPP, los anclajes, ni me lo vea, porque usted no está en su orden, no, ahí sí no. Porque cuando hay riesgo grave e inminente, puede ampliar materia. Bastaría con que se comunique por teléfono con su subintendente y le diga, por favor, acabo de ver, cotejar un riesgo grave e inminente, amplíame la materia a seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Oiga, pero fue un auxiliar y ahora, este, ustedes saben de las facultades, ¿no? La obra tiene más de 100 trabajadores, no lo puede ver un auxiliar. Entonces puede incorporarse y también puede incorporarse inspector de trabajo. También puede incorporarse inspector de trabajo. Puede incorporarse la materia y puede incorporarse inspector de trabajo también si se necesita, ¿no? Porque estamos advirtiendo un riesgo grave e inminente, ¿no? Entonces, no es un tema así tan sencillo. Estamos hablando de la vida, la salud y la integridad de un trabajador, ¿no? Pues por eso hay que tener un poco de cuidado. Este, ahora, un segundito para mostrarles aquí. Estoy abriendo la norma. La directiva, hay un protocolo, ¿ya? Protocolo para identificar riesgos graves e inminentes, porque de repente no es grave e inminente, pues, ¿no? A ver, un segundito, por favor. Está cargando. Ya. Por ejemplo, hay una directiva
¿no? Justamente que establece, no me carga, parece que es un problema del internet, pero establece una clasificación de riesgos, ¿sí? Lo vamos a ver, se lo voy a presentar en la siguiente clase. Yo tengo que estar seguro, como inspector, de que el riesgo es grave e inminente. Esa es la condición para paralizar obras, para paralización de obras, ¿ya? Esa es la condición. Y eso no solamente es al ojo, o sea, no es que el inspector ve y dice, ah, sí, pues es riesgo grave e inminente. Al ojo puede ser el indicio, pero yo tengo que demostrar en el acta de que se cumplen los criterios de gravedad e inminencia, ¿no? En el acta de paralización de la medida. Eso es lo que digamos, se establece dentro de este marco, ¿no? Que tiene que existir una estructura a efectos de que yo pueda decir si efectivamente el riesgo es grave e inminente. Entonces, recién ahí, ¿qué tiene que pasar? Según lo que dice la norma. ¿Qué tiene que hacer el inspector? Levantar acta de paralización de labores. Esta acta de paralización de labores puede ser según formato, y le voy a poner acá, puede usarse, según la propia directiva, otro formato. Nosotros, la SUNAFIL tiene un formato, ¿no? Para este tema, pero no llevó el inspector. No voy un ratito a la oficina y vuelvo. No, puedo usar otro formato. Recuerden que estamos hablando de la salud y la integridad de las personas, ¿no? También puedo usar otro formato, pero tiene que levantarse en el acta. ¿Y esta acta qué tiene que contener? Tiene que contener las acciones a adoptar. Por ejemplo, entrega de PPs, anclaje de trabajadores, este, entrega de arneses, entre otros. ¿Por qué tienen que decirle qué hacer? Porque cuando el inspeccionado o el empleador levante esto, uno, dos, tres, puede volver a trabajar. La medida culmina. La medida terminó, ¿sí? Puede volver a sus actividades naturales. Ah, entonces ya terminó y todo bacán, ahí no hay sanción, profesor. No. Recuerden que toda medida es sin perjuicio de la sanción. Entonces, yo ya en paralelo, ya levanté mi acta de paralización de labores, pero además tengo que ver, ¿entrega de EPPs es subsanable? ¿Ustedes qué creen? ¿Entrega de equipo de protección personal es subsanable? Sí, me dicen. A ver, un segundo que creo que está viendo otra pantalla. Ya, ahora sí. Acá les está diciendo, no es de la materia. Puede incorporarse, no lo está viendo, disculpen. Pero avísenme si no pueden ver la pizarra cuando se dan cuenta de que estoy en otra pizarra, disculpen. Entonces, como ven ustedes, ya subsanó. Subsanó uno, 2 y 3. Subsanó entrega de PPs, anclaje, entrega de arneses. Pero no subsanó las condiciones de seguridad. Ha tenido trabajadores fuera, ¿no? Del tema de seguridad y salud en el trabajo. Los ha tenido ante riesgo grave e inminente. Entonces yo voy a extender como inspector un acta de infracción. ¿Por qué? Por condiciones de seguridad y salud en el trabajo. O sea, ya cumpliste, ya volví a trabajar, pero igual te voy a afectar a través de una multa, ¿no? Por tu conducta, por la conducta infractora, ¿no? A la cual sobre la cual has estado sujeto. Recuerden ustedes, las medidas son sin perjuicio de que se puedan extender también sanciones. Eso es, por ejemplo, para la paralización de labores. Y para el cierre temporal, que es distinto, no es lo mismo, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Para el cierre temporal, la primera condición, accidente de trabajo mortal. Un accidente de trabajo mortal. Primera condición. ¿Qué tiene que hacerse? Puede, no dice debe, ¿ah? O sea, no es que siempre, ¿no? Siempre que hubo un accidente mortal, el inspector llega y dice, ya señor, cierre ese lugar. No, puede cerrar el área de trabajo donde se suscitó el accidente, lógicamente, tiene que tener ese condicional, ¿no?
donde fue el accidente, vamos a ponerlo por sencillo, ¿no? Donde fue el accidente, o sin, por las condiciones del trabajo, puede cerrar también el centro de trabajo, o sea, todo el centro de trabajo. Ya, ¿hasta cuándo? El cierre temporal. ¿Hasta cuándo será? Lo dijimos hace un momento. Carlos nos hace una buena pregunta. ¿Y si causó el accidente es subsanable? Lógicamente no, ¿no? Si ya tú has causado un accidente y ese accidente ya tuvo consecuencias mortales, ¿cómo lo resucitamos, no? Es imposible. Ya no podemos volver a sus efectos anteriores. Tú debiste haber sido diligente como empleador. Es muy probable que un accidente mortal sí se afecta a sanción, ¿no? El accidente de trabajo mortal, ¿hasta cuándo? Dice la norma, 10 días hábiles, ¿no? Con posibilidad de ampliar como máximo, ampliación máxima de 10 días hábiles. O sea, en total 20 días hábiles, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá que para que se cierre el cierre temporal es para investigar el accidente. ¿Cuál es la naturaleza aquí? Acá no hay nada que subsanar. Este cierre tiene efectos de investigar el accidente. Ese es el objetivo, investigar el accidente. Ya no hay nada que subsanar, ¿no? Ya se accidentó el señor. Acá ya no voy a extender ningún otro tipo de medida, ¿no? Pero habrá acta, probablemente sí, ¿no? Y eso vamos a verlos en las... Habrá acta de infracción. Este es por la... A ver, déjeme, se me está yendo, 2811 sería. Vamos a ver las tipificaciones en la siguiente clase. La 2811 por accidente mortal, ¿no? Ahora, los accidentes mortales no solamente se multan por la 2811, se multan por todos los trabajadores. Me voy a adelantar un poquito, ¿ya? Cuando es accidente mortal se multan por todos los trabajadores. Profesor, pero murió solo uno. Sí, pero la norma ha establecido que se multan por todos los trabajadores, porque todos estaban expuestos a esa condición. A cualquiera pudo ser, ¿no? Le tocó hoy a Juan, pero pudo ser Pedro. Y además, con un, este, con un agravante por sobretasa del 50%. ¿Qué quiere decir? Que a la multa que le voy a poner le voy a sumar el 50% más por el agravante de la causa mortal, ¿no? Si es mortal, le voy a poner 50% más a la sanción que ya le impuse. Por eso que estas multas son las más fuertes, una de las más fuertes, ¿no? Ya el lunes que tengamos sesión vamos a ver cuáles son las multas también que están fuera del 4811, que son perdón, el artículo 48 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, donde establecen el cuadro de multas, ¿no? Entonces es una de las más fuertes. Pero el cierre temporal, recuerden, es solamente para ver el tema del accidente de trabajo. 10 días con plazo máximo de 20 días. ¿Cuál es la finalidad, profesor? ¿Por qué cierro? Que no se altere, que no se altere el centro o el lugar de los hechos, mejor dicho, porque tengo que hacer mi investigación para establecer causa y luego nexo causal. Muy bien, Carlos, espero haber subsanado tu consulta. Hasta aquí, entonces, señores, para entrar a las dos medidas últimas, pero que tampoco son muy usuales en la inspección del trabajo, son las más benevolentes también, pero quisiera saber si hay alguna consulta o algún comentario al respecto. Bien, de no ser así, vamos a entrar a las dos últimas medidas, pero que no son muy frecuentes, ¿no? Por la experiencia en la inspección del trabajo, pero también son medidas inspectivas, ¿no? Pero son un poco más benevolentes, ¿no? Son de recomendación y advertencia, donde definitivamente en ninguna de las dos va a haber sanción, ¿no? Normalmente, porque te recomiendo y te advierto que te puedo sancionar, pero ahí sí te estoy diciendo adopta las medidas, ¿no? A ver, primero la recomendación. Las medidas de recomendación y asesoramiento técnico pueden formalizarse en el documento según modelo oficial o en cada caso que se determine, ¿no? O sea, la medida inspectiva de requerimiento y la paralización y cierre temporal, estos sí tienen formatos que están establecidos por norma interna, que es la directiva, y también normas exógenas, ¿no? No se pueden alterar, la estructura no se puede alterar. Pero la medida de recomendación no. La medida de recomendación puede hacerse en cualquier formato, eso es lo primero, ¿no? O sea, y es recomendación y asesoramiento técnico, ¿no?
Oiga, ¿cuándo se puede dar esta situación de recomendar algo? Bueno, de repente yo voy a un centro de trabajo y establezco que hay una infracción de naturaleza subsanable necesariamente, ¿no? Pero que de repente se está incumpliendo por desconocimiento del empleador. Ahora, esto lo puede solicitar el empleador, puede decir, no, pero ¿por qué me haces medida inspectiva? Hazme medida de recomendación, asesórame. No, eso lo tiene que evaluar el inspector. Y puede decir, no, señor, yo estoy advirtiendo, te voy a recomendar que adoptes estas medidas para evitar incumplir con la norma, ¿no? Y ahí te va a recomendar, por ejemplo, por entrega de boletas, que a veces es una naturaleza leve. Normalmente se utiliza en sanciones de naturaleza leve, ¿ya? Por ejemplo, meramente documentales. Por ejemplo, entrega de boletas. No, ¿sabe qué? No entregué boletas. No entregué boletas porque, o entrego boletas, pero no les hago firmar a los trabajadores. Sí les entrego, pero no les hago firmar. Ah, ya, venga para acá, yo te voy a recomendar. La norma dice que tú le tienes que entregar la boleta, pero para que tú acredites que has entregado su boleta de pagos, esa boleta tiene que estar firmada porque es el acuse de recibo. Y si lo envías por correo, esa boleta tiene que estar por lo menos con un correo de respuesta que diga recibido. No lo estás haciendo así. No estás incumpliendo, porque tú me estás diciendo, me estás mostrando los correos que les envías y todo, pero tú no estás cerciorándote de que tu trabajador ha recibido esa boleta, ¿no? Y es su derecho. Entonces, ¿sabes qué? A partir de la fecha, corrige esa actitud. Te voy a asesorar, te muestro la normativa, te recomiendo. Medida inspectiva de recomendación. ¿De acuerdo? Que se puede dar sobre todo cuando son meramente documentales, leves y que no generan una afectación mayúscula al trabajador. Pues, ¿no? Como es este caso, por ejemplo, de entrega de boletas de pago. Pero, por ejemplo, si hay un operativo, yo te advierto, ¿no? Si hay un operativo, te encontramos, te podemos sancionar, ¿no? Porque también puede hacer, como les dije, esto queda mucho a criterio del inspector, ¿no? Porque puede haber otro inspector que diga, no, no, señor, es la norma, ¿no? La ley es la ley y yo te sanciono. No te va a hacer ninguna recomendación. Tú debiste saberlo, ¿no? La ley tiene el principio de publicidad. Entonces está publicado en el peruano desde hace años que tienes que entregar boleta y que tienes que cerciorarte que se haya entregado y no lo estás haciendo. Ah, ya, ahí es otra cosa, ¿no? Perdón, estoy volviendo. Ya, perdón. Y la medida de advertencia, que sí es una medida es como el primo, vamos a decir, de la medida de requerimiento, también se establecen según norma, con estructura, ¿no? Este, y cualquier medida, ya sea de advertencia o de medida de requerimiento, se deben ser notificadas, ¿no? Aparte, tienen que ser notificadas también a los que están involucrados en el caso. Por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo el caso de un trabajador, Juan Pérez, ¿no? Y él también tiene que saber que se le está haciendo requerimientos a la empresa, ¿no? Igual advertencias a la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre la advertencia y el requerimiento? La advertencia no solicita algo en sí mismo, ¿no? Sino advierte hechos. Dice, señor, mire usted, por si acaso, yo le advierto que sus contratos de trabajo no tienen causa objetiva. Yo no lo tengo en la materia, pero por si acaso yo le advierto. Ya usted vea la acción que toma. Pero cuando le cotejemos contratos, yo ya le advertí. O sea, cuando usted diga o cuando usted pase la inspección de contratos, usted ya no puede argumentar, no sabía. ¿Por qué? Porque yo se lo advertí. Esa es la medida de advertencia. No pido, sino advierto. Hechos, ¿no? Hechos de repente, eso normalmente cuando pasa, profesor, cuando no está en mi materia. Ahí sí, ¿no? No está en mi materia, yo no he venido a ver contratos, no he venido a ver contratos, he venido a ver pagos, pero, pucha, al darme cuenta que tu contrato, sujeto a modalidad, no tiene causa objetiva y se puede desnaturalizar, te lo advierto. Pero ya si te advierten, toma acción, pues, ¿no? Porque lo más probable es que el inspector en su acta, o aunque sea un informe, va a decir, mire señor, además, los contratos tienen este vicio, ¿no? Entonces, cuando llegue el inspector, va a verificar contratos, se va a abrir otra orden, es lo más probable, ¿no? Así que eso es como que guerra avisada no mata tontos, ¿no? Entonces, es prácticamente un esquema parecido a este, ¿no? Porque definitivamente tiene que establecerse eh, en forma y fondo todas las formalidades de las normas laborales, ¿no? Que es lo que justamente solicita este esquema de trabajo. Muy bien, entonces no sé si hasta aquí, señores, me gustaría saber si ustedes tienen preguntas, comentarios sobre las medidas. A ver, nos pregunta
César, ¿hay descuento o gradualidad en las multas? Sí, las multas, César, las vamos a ver más a detalle en la siguiente sesión, que vamos a ver informes finales de actuación inspectiva y actas de infracción donde se establecen las multas, pero me voy adelantando un poco. Las multas se establecen, de la zona FIL se establecen ya no con los criterios de gestión de multas como normalmente se establecen en otros procedimientos sancionadores como el RINDECOPI, sino que el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo en su artículo 48 ha establecido una tabla de multas, ¿no? Y en esta tabla de multas ha prescrito, ¿no? Ha consagrado que se tienen que cumplir tres criterios para establecer multas. En lo que tú dices gradualidad, ¿no? ¿Cuáles son esos tres criterios? Primero, el tipo de empresa. Microempresa, pequeña empresa o no MIPE, ¿no? O sea, de régimen general. Entonces, primero se diferencia por el tipo de empresa. La microempresa tiene una escala de multas distinta a la pequeña empresa y distinta a la mediana y gran empresa que ya se les multa como régimen general, decimos, ¿no? No MIPE. Eh, Otro criterio, la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Se van clasificando de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30 y así, ¿no? Se van clasificando la cantidad de trabajadores afectados. Y tercero, la gravedad de la sanción, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? ¿Qué tan grave ha sido, perdón, la infracción? ¿Qué tan grave es la infracción que ha cometido? Y ahí se establece la gradualidad de las sanciones, ¿no? Así se sanciona, se establece la multa, que está, según la norma, está consagrada en UITs, ¿no? Y bueno, cada año, conforme la OIT va subiendo, también la multa va subiendo, ¿no? Este año, por ejemplo, estamos multando con los 5.150, que se ha fijado el monto de OIT, ¿no? El año pasado multábamos con los 4.950, que se había establecido así el monto de OIT. Ahora, ¿hay descuento? Sí puede haber descuento. Eso lo vamos a ver en la última clase, donde vamos a ver los inicios del procedimiento administrativo sancionador. La norma, esto ya la ley general de procedimientos, perdón, la ley de procedimientos administrativos general, la 27444, ¿qué establece? Establece la aplicación de eh, reducción y eximentes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, no cumplí, me impusieron el acto de infracción, pero antes de que me imputen cargos, es decir, antes que se inicie el proceso sancionador, ya cumplo. Voy a aplicar al eximente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya no me cobren, ¿no? Que se me exima esa sanción, porque ya cumplí. Eximente. Pero ya me imputaron cargos, digamos, ya me llegó la notificación de la imputación de cargos, ya inició el procedimiento sancionador. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Ahí voy a tener que aplicar, ya no puedo aplicar eximentes, o sea, ya no puedo quedarme sin multa, pero sí puedo aplicar la reducción. La norma que dice, si yo cumplo, ¿no? Acredito el cumplimiento de mi conducta infractora, antes de apelar, antes de la apelación, mi reducción va a ser al 30% de la sanción originalmente impuesta. Se me va a descontar, o sea, digamos, me pusieron, por poner un ejemplo, me pusieron una multa de 1.000 soles, por decirlo así, ¿no? Yo aplico el 30%, voy a tener una reducción al 30% de esa multa inicial, ¿no? Y post apelación voy a aplicar al 50%, ¿no? Entonces, y si ya llegué al punto de apelar, ya voy a aplicar al 50% de esa sanción, ¿no? Es decir, a 500 soles si apelé, a 300 soles si es antes de que apele, ¿no? Así se aplica un poco el criterio de reducción de sanciones. Muy bien, señores, ¿hay alguna otra consulta? Esto lo vamos a abundar un poco más sobre la imposición de multas o reducciones en la última, y la siguiente también, porque vamos a tener que entrar a tipificación de multas. Gracias a usted, César, y a todos los que hoy han participado activamente. Disculpen por la dilación nuevamente en el tiempo, nos hemos pasado una hora, lo que usualmente eh, nos conectamos a las 6. Ya la siguiente sesión de lunes no, espero no tener esta perturbación del día de hoy, y sin embargo les agradezco nuevamente su atención y la participación que están teniendo de manera tan activa. Gracias César, Carlos y a todos los que han estado participando por ahí, también creo que Jonathan, Yomira, Miguel, Darwin, muchas gracias. Alfredo también por la atención. Y Ángelo, te doy el pase nuevamente para que puedas concluir de pronto con la sesión. Conmigo es todo y que nos estaremos viendo el día lunes. Gracias.
Gracias, licenciado. Bueno, estimados, simplemente les voy a mencionar, les voy a ser partícipe del evento que vamos a tener el día de mañana. A ver, dejen que les comparta un rato. Ahí está. Este es el evento que vamos a tener el día de mañana. Va a ser una masterclass. Es totalmente gratuita. Se va a desarrollar a las 9:30 de la mañana. Les voy a estar enviando al finalizar la sesión del día de hoy el enlace para que puedan ustedes unirse y puedan estar presentes en la clase. ¿De qué se va a tratar esta masterclass? Bueno, va a ser Excel para aumentar tu rendimiento laboral. Se va a aprender a usar las funciones de Excel para potenciar actividades en el trabajo, ¿no? Para ser más eficientes dentro del ámbito laboral. Y bueno, eso sería técnicamente todo. También avisarles ya que en la siguiente sesión, que va a ser el día lunes, se va a estar aperturando lo que vendría a ser el examen que se da dentro de este curso. Así que estén muy atentos a todos los comunicados que vamos enviando al grupo. Recuerden que en la sexta sesión vamos a sortear un certificado ITEC, pero para ello usted tiene que aprobar el examen que se va a rendir en esas fechas o que se va a aperturar en esa fecha. Así que si tienen alguna consulta respecto al curso, me la hacen llegar nomás, por favor, por aquí. Ah, también quería ver, para las personas que están interesados en certificarse, no simplemente nosotros le damos lo que es su certificación, también le entregamos un paquete de documentos de Excel, plantillas de Excel que a usted le puede servir. Claro, también hay videos que posterior yo les voy a enseñar, videos de inteligencia artificial, pero también hay este paquete de Excel que a usted le puede servir dentro de su ambiente laboral, como también dentro de, si usted está creando un emprendimiento, quizás le puede ayudar a controlar algunos procesos. En estas plantillas tenemos, por ejemplo, plantilla de matriz de responsabilidades, flujo de caja, gestión de proyectos, control financiero completo, prueba de perfil, por ejemplo, entremos aquí, ¿no? A ver, no sé si se logra observar, a ver. Todas estas plantillas usted lo va a poder obtener simplemente con el hecho de certificarse. Ahí está, por ejemplo, esta es de la plantilla de prueba de perfil. Ahí pueden observar, ¿no? Ya sea tanto para usted o para sus empleadores, digo, para sus trabajadores, sus colaboradores, pueden obtener este paquete simplemente con el certificado, sacando el certificado. Con cualquiera de los certificados, usted va a obtener el beneficio. Así que si tienen alguna consulta, me la hacen llegar, por favor. A ver, ¿tienen alguna consulta? También le entonces, el, digo, videos de inteligencia artificial de distintos temas que usted también lo puede hacer si usted desea en cualquier mente. A ver, los muestro un ratito. Ahí está. Estos son videos de inteligencia artificial de distintos temas que usted lo puede hacer uso libre de ellos, ¿no? Son más de 60 videos, así que eso les voy informando. Y si tienen alguna consulta, me la hacen llegar, por favor, no ya para estar finalizando lo que vendría a ser la sesión del día de hoy. A ver, lo veo por el chat. ¿Alguien? Creo que no, ¿no? Creo que quedó todo claro. Y bueno, eso sería entonces todo hasta el día de hoy. Les espero el día lunes, donde se va a aperturar el examen. Así que buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta luego. Ah, el día lunes, si la sesión va a ser de manera normal, va a ser a las 6 de la tarde. Así que atentos.